Hermanos, busque Lucas el capítulo 12. Hoy terminamos esta serie de 4. Pronto las tendremos en el YouTube, por si usted quiere repasarlas, porque es importante saber, hoy usted va a salir respondiendo los 4X y usted va a saber si está listo, si el Señor viniera, si es honesto, ¿verdad? Hoy terminamos la serie. Cuando Cristo venga, te hallará preparado. Lucas 12, 35, lo leemos. Lucas 12, del 35 al 40, en nuestro texto, con esa serie, la parte 4. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, eso, o sea, amén, amén, Dios lo va a cumplir, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que y el texto en esta mañana principal, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Se me olvidó mencionar, bienvenido Jeremy, estamos muy felices que te hayas graduado del Army y estés con nosotros. Y así también de gozo, estamos esperando que pronto se gradúe Estefanía y también esté con nosotros. Hermanos, cuando Cristo venga, ¿nos hallará preparados? Esa es la pregunta. La enseñanza de Jesús en este pasaje es como una trompeta que rompe el silencio en la noche. Él no está hablando de entretener a curiosos, sino para despertar a los discípulos verdaderos. Los discípulos verdaderos. Ve a Juan. Busca un momento Juan, capítulo 10. Los discípulos verdaderos, Juan, capítulo 10. ¿Quiénes son estos? Ve a Juan 10, al 22, dice que celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús, andando en el templo por el pórtico de Salomón, le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y vea lo que les dice a los judíos, porque nosotros no convencemos a nadie, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Las ovejas de Dios, nosotros cuando damos el evangelio no convertimos ovejas, no, yo no hago ovejas. Las ovejas de Dios están por el mundo y hay algunas aquí. Las ovejas oyen la voz del pastor, eso sí. Los verdaderos discípulos que se duermen espiritualmente, para ellos es el mensaje. Cuando Cristo viene, eso es seguro. Pero cuando viene, eso es lo que nadie sabe. Jesús nos dejó este pasaje para recordarnos, hermanos, que la vida cristiana no se vive en piloto automático, sino una preparación constante. Su regreso es seguro, pero su momento es inesperado, y por eso Él mismo nos muestra cómo debe vivir el creyente que realmente espera al Señor. A la luz de estas palabras, hoy veremos la última y la cuarta marca que describe esa preparación que honra a Cristo. ¿La tendrás? Oramos para iniciar esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos predicar tu palabra esta mañana. El honor, el privilegio que me da. Lléname tu Santo Espíritu, creo en ti, Espíritu Santo. Úsame, te pido que esta mañana la iglesia sea consciente de la venida del Señor y cómo nos va a encontrar. Hay algunos que tendrán vergüenza, dice la Escritura, pero también hay un remanente fiel que espera tu venida
y también ganarán una corona por esperar correctamente tu regreso. Ayúdame a explicar este pasaje en conclusión de esta serie. Úsame para tu honra y gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Repasamos brevemente. Son 4 puntos de lo que estamos hablando, de lo que trata. Dice Lucas 12:35, la primera parte del versículo 35a, preparados para obedecer. En el punto 2, preparados para vigilar. Lucas 12:35b y 3, preparados para servir fielmente, que vimos la semana pasada, del versículo 36 al 38. Pero repasemos de qué trataba el punto 1, preparados para obedecer, para que lo analice y piense y pueda marcar en su casilla si realmente usted está listo para la venida del Señor. Jesús inició su llamado, dice versículo 35, la parte A, en un imperativo. Aunque Él está rodeado de 10,000 a 15,000 personas alrededor, Él está hablando a los discípulos verdaderos, aquellos que oyen la voz. Usted no me puede oír porque usted no es mi oveja, pero los que oyen al Maestro son las ovejas de Dios, porque lo siguen, lo obedecen. A ellos que hay fan de Jesús, que le ponen likes a las publicaciones en redes sociales, pero que nunca se congregan, no es a ellos el mensaje, no es para ellos. O aquellos que dicen, profesan ser cristianos, pero nunca han nacido de nuevo, no es para ellos este mensaje. Es que de las multitudes a los discípulos verdaderos les está hablando. Aunque la invitación atrás, otros lo están escuchando, es momento de arrepentirse. Dice el versículo 35, Jesús inicia su llamado a la preparación con una orden clara y no negociable. Por cierto, es un verbo imperativo, y cuando digo imperativo es un verbo que no es opcional, tienes que obedecerlo. Estén ceñidos vuestros lomos, los lomos en la cintura, las túnicas a la hora de pelear, a la hora de trabajar, a la hora de batallar, se amarraban y se clavaban en la faja en la cintura para estar flexibles, para poder moverse en la acción. Y les dicen a los discípulos verdaderos, ¿es usted un discípulo verdadero? Este mandato es para usted. Estén ceñidos vuestros lomos, la cintura. Esta imagen describe a un siervo, no a un señor. Por eso le digo, es para los discípulos verdaderos, porque el Señor se cree el dueño de su vida. Cuando usted nace de nuevo, ya usted no es el Señor, ya usted es un siervo. Sin Cristo usted es el dueño de su vida, usted escoge la doctrina, usted escoge qué hacer, hace todo lo que le da la gana. No es para usted, es para los siervos de Dios, que han quitado todo estorbo, que viven en una disposición constante de obedecer al Señor. Y este discípulo verdadero no anda el ruedo de las túnicas sucias ni enredadas con los negocios de la vida. Entiende, como vimos ahora con Cornelio y Nehemías, se ubica, aunque está trabajando allá afuera, él sabe quién es y en quién pertenece. Su acción en el servicio del Señor es inmediata y es continua. No es el sábado en la noche que pones el WhatsApp y revisas los mensajes. No es a este mensaje. Es la persona que vive constantemente sirviendo al Señor. No lo pone de último, no está entiende que es parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo y que sirve al Señor. El verdadero discípulo no espera señales extraordinarias de Apocalipsis para obedecer. Él obedece porque ya vive preparado. La espera genuina del regreso de Cristo se demuestra ¿cómo? Porque se ve una vida ordenada, disponible y rendida. No es conocida como Mr. Excusas o Mrs. Excusas. No, esa persona ya está lista para servir lo que diga el Señor. La obediencia no es el medio para ser aceptados, sino es la evidencia de que ya pertenecemos a Él. Y esto es serio. Es serio. Punto 2. Preparados para vigilar. Hay una vigilancia, dice en Lucas 12:35. Yo espero que usted en esta mañana no vino a oscuras, sino que haya traído su propia lámpara y la haya leído. Pues dice Lucas 12:35 que Jesús ordena, también en imperativo, y vuestras lámparas, que la lámpara es la Biblia. Si usted hoy no leyó la Biblia temprano, anduviste a ciegas.
Cada vez que sales de tu casa sin leer la Biblia, andas ciego. Con razón tomas esas decisiones. Con razón reaccionas así. Con razón así tratas a tu pareja. Porque estás sin las lámparas. No sabes. Usted no es sabio para saber. Esa es la lámpara. Y el Señor dice, y vuestras lámparas, Él no le está hablando esta palabra a los impíos, a los inconversos, a los fans de Jesús. No, a los discípulos verdaderos. Y vuestras lámparas, o sea, es suya, esta es mía. Usted tiene que tener su lámpara y estudiarla, escudriñarla. Pues este es el único libro en que usted lo abre y el autor está con usted. Esto es suyo, esto es mía, esto es para mí, para mi familia. Usted tiene que tener la suya, su lámpara. Y vuestras lámparas, la Biblia, deben estar encendidas a diario. Eso es una imagen poderosa que revela una vigilancia espiritual continua. Algo que distingue al discípulo verdadero. En el mundo bíblico, una lámpara encendida no era automática. Se necesita aceite. Se necesita atención y un cuidado constante. Una casa iluminada muestra fidelidad, pero una casa oscura evidencia que los que están adentro son negligentes, tienen un desinterés y falta de amor por el amo. Así que Jesús enseña que la vigilancia no es ocasional, no es emocional después de un culto que sale de estas puertas todo inspirado, pero a la hora se le disuelve como un taxín en agua. No está hablando de esto. No. De eso no se trata, sino de una actitud permanente del corazón. Vigilar es vivir despiertos, discerniendo el pecado, rechazando la mentira y caminando a la luz de la palabra. Y cuando la lámpara se apaga, cuando usted ve que su esposo reacciona muy feo, dígale la próxima vez, mi amor, abra la lámpara. Abra la lámpara. Cuando la lámpara se apaga, no sucede de golpe, sino lentamente, por un descuido espiritual. Por eso Cristo advierte con seriedad: el que no vela vive en peligro. Si no, pregúntele a las familias que se divorcian, cuando el esposo o la esposa dejaron la lámpara apagada por meses y años y pegaban de un lado a otro. Tenían una casa, pero no tenían un hogar. Porque es de donde viene la palabra hogar, de hoguera. El esposo trae pedazo de madera. Él va calentando la familia, haciendo la hoguera que caliente. Mantener a todos calientes, protegidos. La hoguera. Tira el palo. Cuando se le olvida tirar leña, se va apagando. Y cuando la leña se la damos a otros, y no a mi familia, se empieza a apagar el hogar. Pero ¿qué tú quieres? ¿Un hogar o una casa? Llévala la madera necesaria y calienta tu hogar. Por eso Cristo advierte con seriedad que el que no vela vive en peligro. Porque la lámpara encendida simboliza una fe viva, alimentada por la Escritura, la oración, el arrepentimiento, la esperanza de su regreso. Vigilar es evidencia, primero, de salvación, porque Dios ha puesto a ti hambre en la palabra. Un impío no tiene hambre en la palabra. No le importa, es más, está enojado con Dios. No me mencione ese nombre. El creyente verdadero sabe y necesita esa palabra viva, que es lo único que puede alimentar su alma. Punto 3, repasamos el 2. El punto 3, preparados para servir fielmente. Porque hay gente que sirve mediocremente, sirve de sobros. No, fielmente. Versículo 36. Recuerde que este es el tercer
vosotros, es que es a ellos, hay 5 vosotros. Este texto es para los discípulos verdaderos. Ve al versículo 35, el primer vosotros, vuestros lomos. Después dice vuestra lámpara, versículo 35, el 36, y vosotros, el tercer vosotros, el versículo 37, de cierto os, que es una conjugación de vosotros, os digo, es a ellos. También el versículo 40 dice, en el quinto vosotros, es que es a los discípulos. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede entender esto. Está cegado por Satanás. Dice el versículo 36, y vosotros, el tercer, vosotros a los discípulos verdaderos, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para cuando llegue y llame. Porque las ovejas verdaderas escuchan al buen pastor. Le abran enseguida. Versículo 37, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, tienes que reconocer que Él es el Señor. Cuando venga, halle velando, de cierto digo, que se ceñirá y hará, es a futuro, que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Versículo 38, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, ¿qué tiempo era eso? ¿Cuál era la primera vigilia? La primera vigilia, de 6 de la noche. La segunda vigilia, de 9 a 12. La tercera vigilia. ¿Y la cuarta? ¿Y la quinta? No, hay 4. Dejen de estar inventando 2 cosas. Son 4. Ok, muy bien. Entonces, si me dice que es de la segunda y tercera, estamos hablando de del momento más duro que uno empieza a sentir sueñito. Desde las 9 de la noche a las 3 de la madrugada. ¿Verdad? De 1 a 3, usted despierta a su pareja, salen demonios, no puede despertarlos. Ellos duermen profundo. Es un momento sagrado y fuerte. La marca tercera enseña que el discípulo verdadero, ¿es usted un discípulo verdadero? Sí. Es que no tienes que olvidarlo, como Nehemías, no tienes que olvidarlo dónde estás, quién te trajo, quién te llamó. El discípulo verdadero vive preparado para servir fielmente dentro y fuera de la iglesia, mientras espera el regreso de Cristo. Jesús, hermanos, no nos llama a calcular fechas como los testigos de Jehová, mormones y otros. Eso no es el propósito del pasaje, del saber de la venida, sino que es vivir fielmente, constantemente. Ese es el punto. Su fidelidad no se mide por las palabras, sino por una vida ordenada, para que abrir la puerta enseguida cuando el Señor lo llame. Y usted no tenga que salir corriendo como cuando llega una visita inesperada y meter cosas debajo de la cama, agarren eso. Eso es lo que Dios no quiere. La espera puede ser larga y cansada, incluso en la segunda o tercera vigilia de 9 de la noche a 3, cuando estás cansado, cuando es más difícil, cuando somos perseguidos, pero cuando ahí es donde se prueba la autenticidad de la fe en los momentos más duros. Así como en la pandemia se cerraron las iglesias de falsa doctrina, muchas. O aquellos pastores que no tenían una doctrina fuerte en la iglesia, se cayeron sus números menos. Esta iglesia en la pandemia creció en número y creció en ofrendas. Fue el mejor año que tenía la iglesia cuando pasó las pandemias. Y este año que pasó ha sido el mejor año en crecimiento y en ofrendas y fidelidad. Tenemos ahora predicadores, eso nunca había pasado. Tenemos ahora directores de música y eso nunca había pasado. Y hace un año no había una orquesta como esta. Cuando Dios aprieta, su pueblo se levanta. Pero los verdaderos, los otros se disuelven como azúcar y se desvanecen. El siervo verdadero persevera. Cuando es incómodo, sirve cuando está cansado y continúa cuando otros se rinden. Y la recompensa es sorprendente. Cuando Cristo mismo dice que Él va a honrar al siervo fiel, le va a tener una silla especial que Él mismo, ahí no va a estar el pastor, no, ahí no va a estar familiares, no, Él mismo, Dios, le colocará en un lugar especial. El Señor se ciñe, se prepara y le sirve. Y lo que usted va a ver y va a recibir
Humanamente es imposible entender. Por eso ese día quedarás sorprendido. Que valió la pena. Que el cansancio no te venció. Decía el predicador puritano inglés del libro muy famoso bautista El progreso del peregrino, John Bunyan, que el camino del siervo fiel es arduo, pero su final es glorioso, porque Cristo no olvida a quienes caminaron con Él, aunque cuando sus pies temblaban. Y le digo algo, Dios no le debe a nadie. Si usted se entrega a Dios y usted ha sido fiel con Dios, a usted no le va a faltar nada. Él no hay ni una persona en este mundo que pueda decirle a Dios que usted ha sido infiel conmigo porque yo he sido fiel. Nadie puede decirlo. Pues lo mejor que puedes hacer es servir a Dios, porque Él va a cuidar de ti. ¿Qué ha pasado conmigo? Yo sirvo a Dios y Él se ha encargado de mí. Él se encargó de mí. Y lo va a hacer con usted si usted le cree a Él. Él no te va a abandonar, es imposible. Él es conocido como el buen pastor. Él es conocido como el Dios de los débiles, de los perseguidos. A Él se le conoce por eso. Si no, el 95% de los salmos de David, si no hubieran sido por persecución y sufrimiento, no los hubiera escrito. Gloria a Dios por eso. Hoy hemos visto que el Señor no solo espera siervos obedientes y vigilantes, sino siervos fieles, constantes, perseverantes, que aun cuando la noche se haga larga y el mundo parece dormido. Pero Jesús no termina allí. Ahora Él levanta la mirada de los discípulos y los dirige hacia el momento más solemne de toda la existencia humana: el encuentro final con el Hijo del Hombre. Usted escoge. ¿Lo vas a ver como tu Salvador? ¿O ese día lo vas a ver como el juez tuyo? Es como si Jesús dijera: si creen que la obediencia, la vigilancia, la fidelidad son importantes, esperen ver lo que está en juego. Todo eso apunta a un momento definitivo, a un instante irreversible, a un encuentro que nadie que está aquí puede evitar. Que al partir del versículo 39, el tono del pasaje cambia. Ya no es solo la imagen del siervo fiel, ahora es la advertencia del dueño de la casa, que no sabe cuándo vendrá el ladrón, el dueño, que este mundo se llama, aunque usted dice usted de este mundo que se llama casa, usted no puede salir de aquí. Cuando Él venga, que te ha dejado, así como usted deja a sus hijos encargados de la casa un ratito, y si se porta mal, usted vuelve, los regaña, los disciplina, Dios va a venir a su casita, y usted aquí no va a poder escaparse. Él ha creado esto, lo ha diseñado el plan, tiene tan ordenado todo, que usted puede ver, por ejemplo, a los animales, los que tienen los ojos, la línea vertical, son los animales que ven todo en 360 para estar atentos de los cazadores. Pero después a otros Dios les hizo los ojos como los tigres, como los leones, verticales, la línea, para que su mirada sea a perfecta distancia para su momento de cazar. ¿Quién hizo ese diseño? ¿Quién hizo esa línea en las serpientes? Hay un creador, un diseñador que te habla esta mañana. Aquí entramos al cuarto y último punto. El más directo, el más urgente, el más confrontador. Esto no es un punto más del sermón, es el punto al que todos los demás lo conducen. Porque al final la pregunta es si sirves, si vigilas o si obedeces. Esa no es la pregunta. La pregunta es esta: cuando Cristo venga, ¿te hallará preparado? Punto 4, preparados para el encuentro final. Versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia, vea que cambiamos de escenario. Ya no hablamos de siervo, hablamos de un padre de familia. ¿A qué hora el ladrón había de venir? Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá.
Jesús en los versículos anteriores, del 38 al 39, acaba de describir la bendición del siervo fiel. Aquel que persevera aunque la noche sea muy larga. Pero ahora él cambia de imagen. Ya no habla de un siervo esperando a su señor, sino de un padre de familia que debe proteger su casa. ¿Es usted un padre como el Padre Celestial que protege su casa? ¿Es usted un padre así? No le estoy preguntando si usted protege su casa, le estoy preguntando si usted protege su hogar. ¿Le pone leña o lo comparte con otros? El tono se vuelve más urgente, más directo, más confrontador. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que entendamos que el regreso del Hijo del Hombre no solo es glorioso para los fieles, sino que también es devastador, terrible para los desprevenidos. Versículo 39, pero sabed esto. Esto es algo que deben saber. Es un verbo presente, activo, imperativo, plural. Es un mandato, es para todos. Plural. Plural es, singular es uno, plural es muchos, más de dos, para arriba. Y aquí lo habla en plural. Jesús pasa de hablar individualmente a cada uno, del 35 al 38, que estén listos, a un imperativo plural para todos. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús cambia del individuo a grupo, que viene hablando individualmente aquí, pero ahora nos mete a todos? Es aquí donde un exegeta bíblico se emociona. Porque en Lucas 12 Jesús alterna entre singular, cuando enfatiza la responsabilidad personal, y plural a todos, cuando enfatiza la responsabilidad comunitaria que tenemos del discipulado. En Lucas 12:39 Jesús está haciendo una aplicación colectiva. Es como si dijera, esto no es solo para un discípulo específico aquí, esto es para todos ustedes como comunidad, como seguidores de Friendship Baptist Church en español. Nuevamente, versículo 39, la parte A, pero sabe de esto. También lo podemos traducir, ustedes sepan. Entiendan esto, no es una sugerencia, no es una reflexión opcional, no es el pan diario. Esto es un mandato, entiendan esto con absoluta claridad. Jesús está diciendo, hey, si ustedes no entienden nada, entiendan esto que les voy a decir. Si usted no entendió nada de las tres partes, eso lo tienes que entender, al menos esto. Y vea lo que dice, parte B. Que si supiese, si se dan cuenta que el padre de familia, a qué hora el ladrón había de venir. La palabra venir usa un lenguaje policial, por cierto, porque significa ser allanado. No toca la puerta, no entra. Cuando no cuidamos nuestro hogar, entra el adulterio, entra la mentira, entra el robo, entran las vulgaridades, entran los maltratos. El pecado no pide permiso, nada más entra. Y aquí Jesús introduce una figura sorprendente, un ladrón. Él, un ladrón. En toda la escritura el ladrón nunca anuncia su llegada, nunca avisa. Nunca manda un mensaje previo, siempre llega cuando nadie lo espera. Y por eso la palabra griega klektes, ladrón, enfatiza lo inesperado, no lo criminal. Jesús no se está comparando moralmente con un ladrón, sino cronológicamente. ¿Por qué? Porque la venida y su venida será inesperada, será repentina y va a ser sorpresiva. En Apocalipsis 3:3, Jesús advirtió a la iglesia de Sardis. Y vea qué interesante palabra usa, que por cierto es la palabra que inicia nuestro versículo del año. Porque a veces se nos olvida, cuando los números de la cuenta empiezan a crecer, cuando todo hay tranquilidad en el hogar y todo parece ir bien, le dice, acuérdate. Recuerda Deuteronomio 24:22, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. No te olvides de dónde vienes.
No te olvides de tu tierra donde saliste, cómo vivías. No te olvides quién ha extendido tu mano de misericordia hacia tu vida. La misma palabra, acuérdate este año, de eso se trata. Apocalipsis 3:3. Jesús advirtió a la iglesia de Sardis: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Somos la única iglesia de predicación expositiva, pasaje a pasaje, miércoles, domingos, en estudios bíblicos de mujeres. Acuérdate de dónde Dios te ha traído y la responsabilidad que tienes. Pues de lo que has recibido y oído, guárdalo. O sea, aplíquelo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti. No está hablando de la iglesia, no, sobre ti, como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, individual. Si el padre supiera a qué hora viene el ladrón, versículo 39, la parte B, ¿qué va a hacer? Velaría ciertamente, y él no dejaría minar su casa. Una muy buena traducción dice así: no habría permitido que su casa fuera forzada. Porque el verbo gregoreo, velar, significa mantenerse despierto, alerta, en guardia. La idea es, si supieras la hora exacta, no te dormirías ni un segundo. Porque usted sabe a qué hora va a venir. Cuando uno le dan la hora es importante. Si usted sabe que tal cosa le van a dar, usted lo va a hacer. Como cuando en diciembre, ¿verdad? Lo que Dios bendice, en medio del estudio un miércoles sonaba el teléfono y yo ahí veía que era, el mensaje lo veía en el teléfono, en el reloj, que era el barbero, que me está llamando un miércoles en estudio bíblico. Me llama y que me gané un televisor nuevo, de todos, y yo, qué bueno, nunca me había ganado nada, hermano. Y él me dice, puede venir a retirarlo mañana de 11 a 9 de la noche, 11 de la mañana. Y yo no, y si llego a las 11 me voy a ver muy desesperado por darme la hora. Entonces llegué a las 11:02. ¿Verdad? Si uno sabe la hora, usted llega ahí, ¿verdad? ¿Cierto? Jesús no nos va a dar la hora. Él nada más va a llegar. Y dice, es como que Jesús estuviera diciendo, vivan como si supiera que vengo hoy, porque no sabrán cuándo viene. Él no le interesa a las multitudes, no se preocupe si su amigo, el vecino, su jefe, el millonario, anda en yate o anda en el lago. No se preocupe por ellos. Versículo 40. Vosotros, pues también está preparado. A él no le importa lo de afuera, porque él tiene su pueblo. Vosotros pues también está preparados, como dice la versión en inglés, New Living Translation, a los que hablamos inglés, como Bob y yo y otros. Demostrad que están listos. Demuestran que están listos, lo dicen imperativo, es un mandato, y lo que realmente dice, estén siendo preparados constantemente. Hermanos y hermanas, no es una emoción del domingo, no es un impulso espiritual pasajero, es un estilo de vida. No se trata de sentir cosas bonitas, uy, póngame esa pieza que esa sí me llega, no es eso. Sino de hacer lo que Él dice. Y no pasa por accidente, sino porque uno decide, desde que suena la alarma, el despertador en la mañana, estar preparado de honrar a Dios. Versículo 40, la parte B, porque a la hora que no penséis, porque a veces nos creemos muy sabios, porque a la hora que no penséis, aquí está el golpe final. En el momento que menos consideren posible. El énfasis no está en que sí vendrá, no, Él va a venir. Pero el énfasis está en que usted espere la venida del Hijo del Hombre. Pues si Dios miente en eso, no podríamos creer en la salvación por gracia, porque mentirían todo. Y Lucas 5:24 nos recuerda que el título Hijo del Hombre está hablando de Jesucristo. Recuerden, Lucas 5:24, porque pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El título de Hijo de Hombre está hablando de Jesús. ¿En qué sentido deberíamos estar preparados los discípulos verdaderos? Porque Dios se los está pidiendo a ellos. Deben estar listos para recibir y dar la bienvenida al Hijo del Hombre. No deben ser tomados por sorpresa. Este pasaje sostiene la doctrina clásica de la iglesia, la inminencia del retorno del Señor.
No hay señales previas obligatorias, no hay un calendario humano que pueda anticiparlo, no hay un reloj profético que pueda calcular. Pero la realidad es que desde el Nuevo Testamento insiste en esto, en Filipenses 4:5, vuestra gentileza, su amabilidad, su respeto al prójimo, sea conocido, no los que me caen bien, no los que son mis cuates para ponerme en su onda, no, a todos los hombres, el Señor está cerca. Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Él ya viene. Primera de Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca. Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto por mi iglesia. Él no viene por los hispanos, Él viene por los hispanos convertidos, del remanente de los hispanos salvados de todas las naciones. Cristo vendrá, puede venir en cualquier momento. Aquí es donde Jesús deja de hablarle a la multitud y te habla a ti. Gramaticalmente sí, Jesús está hablando a todos. Como vemos en Lucas 12:39 al 40, estar preparados a todos. También dice, penséis a todos. Pero Jesús está hablando en el texto a todos los discípulos. Sin embargo, aplica la verdad en singular. Porque la puerta al cielo es uno por uno. La salvación no se hereda. Jesús está hablando en el texto a todos los discípulos. Sin embargo, le aplica la verdad en singular. Porque la responsabilidad espiritual nunca se diluye en el grupo. La pluralidad del texto no elimina la individualidad de cada uno aquí. En otras palabras, Jesús habló en plural, pero cada creyente, cada oyente debe responder en singular. ¿Por qué? Porque la predicación expositiva no permite esconderse detrás del grupo. Es una decisión individual. Esta iglesia ha prosperado año a año, ha sido muy bendecida. Crece, aumenta. La iglesia va bien. Pero puede ser que no sea por usted, porque no hace nada. Ese es el punto, es lo que está diciendo. Usted puede estar disfrutando los beneficios de otros que viven apasionados, viven para Dios. Y usted vive inerte, muerto. Y Jesús está hablando en plural. Espabilese. ¿Va a seguir ahí sentado? ¿Sin almas? Beneficiándose de otros, llevando la gloria por otros. Pero no pienses ni por un momento que puedes esconderte detrás del plural. Porque Él te está hablando a ti. Él exige que tú estés preparado. No tu familia, no tu iglesia, no tu grupo, tú. ¿Y qué significa estar preparado? Que no es tener emociones religiosas. No es haber hecho una oración hace años y ahí tengo la tarjetita de recuerdo para que cuando llegue ahí donde Pedro le entregue la tarjetita de la salvación, que hizo una oración, pero mi vida demuestra que yo no soy hijo de Dios, soy hijo del diablo porque hago las obras del diablo. Pero usted cree que la tarjetita lo salva. No es asistir a la iglesia de vez en cuando. No es sentirse cristiano por un versiculito que me aprendí de niño. Estar preparado significa vivir en obediencia a diario, caminar en santidad, confesar el pecado, servir fielmente, perseverar cuando es difícil, vivir como si Cristo viniera hoy. Porque si Cristo viniera hoy, ¿te hallaría preparado? ¿O te hallaría distraído, tibio, dividido o hasta dormido? Porque Jesús no está preguntando si sabes doctrina. Está preguntando si estás listo para verlo a Él cara a cara. Porque este texto de Lucas 12:35 al 40, el énfasis de Jesús no es especulativo. Él nos llama, Él no nos está llamando a calcular, a ver, es que así viene el Señor, porque Palestina e Israel pelean y Irán, y eso no nos mandó a hacer. Él no nos llamó a calcular fechas, sino a examinar vidas.
La pregunta no es si entiendes la escatología, la profecía final, sino si están listos para encontrarte con el Hijo del Hombre. Porque la preparación que Cristo exige es una obediencia diaria, no es ansiedad, es santidad. No es curiosidad profética, sino fidelidad práctica. Jesús no está preguntando si crees que Él vendrá y amén, gloria a Dios. Está preguntando si estás preparado para verlo. Porque el mensaje de Jesús en Lucas 12, con la serie Cuando Cristo venga, te hará preparado, no es una advertencia tonta. Es una declaración solemne del rey que Él va a regresar. Él viene, primero vino como cordero y va a venir como león. Él no va a venir a acariciarte. Él va a venir de lo que tú te mereces. Él viene con autoridad, viene con gloria, viene con juicio, viene con recompensas. Y cuando Él venga solo habrá dos grupos: los preparados y los no preparados, los fieles y los infieles, los que vivieron para su Señor y los que vivieron para sí mismos. La pregunta que define tu existencia no es qué lograste, qué acumulaste. Pastor, Dios, vea, me compré 3 carros, ve la casa que tiene Jesús. ¿O qué sufriste? La pregunta que define tu eternidad es esta: cuando Cristo venga, ¿te hallará preparado? Porque ese día no podrás esconderte detrás de excusas, detrás de tu familia, detrás de tu iglesia, detrás de tus intenciones. Ese día solo habrá una realidad: tu vida delante del Hijo del Hombre. Y si Él encuentra preparado, obedeciendo, vigilando, sirviendo, perseverando, entonces escuchará las palabras más gloriosas que un ser humano puede oír. Como dice Mateo 25:21, bien, buen siervo. Porque es un buen siervo, porque Él entendió que es un siervo y Él es el Señor. Fiel, porque sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Como dice otra traducción, te pondré a cargo de mucho más. Entra en el gozo de tu Señor. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. O como dice, como lo reafirma el versículo 37 de Lucas: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, que entendieron que Él es el Señor, cuando venga, halle velando. Porque el Señor, cuando ahí aparece como Señor, a uno lo van a ver como su Dios, su Señor, y otro lo van a ver como su juez. Y si usted está en el lado de Él, que es su juez, es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Su oportunidad en esta vida de aceptar a Cristo como Señor y Salvador es ahora. Por eso nació usted. Por eso lo permitir que naciera usted en este año, en este periodo de vida, en este país. No se preocupe, todo eso es. Si usted no tiene a Cristo, cuando muera, donde usted va a ir, usted nunca va a salir de ahí. Esta es su oportunidad. Hace algunos años, un pastor contó la historia de un hombre en su iglesia que siempre decía lo mismo cuando escuchaba mensajes como este de la venida de Cristo. Pastor, yo sé que Cristo viene, pero todavía no. Era un hombre amable, trabajador, respetado. Nunca se oponía al evangelio, pero tampoco se rendía a él. Siempre decía: cuando me establezca, cuando tenga más tiempo, cuando me retire, ahí le entrego todo a Diosito. Cuando arregle ciertas cosas, ya cuando mi hijo crezca, no, ahora cuando mi nieto crezca, entonces me voy a entregar a la verdad. Un domingo, después de escuchar un mensaje muy parecido a este, salió del templo repitiendo su frase favorita: pastor, Cristo viene, pero todavía no. Esa misma tarde, mientras manejaba, es una historia real, él regresó a su casa. Un conductor ebrio invadió su carril y el impacto fue instantáneo. No hubo tiempo para reaccionar, no hubo tiempo para pensar, no hubo tiempo para prepararse. En un segundo, sin aviso, sin advertencia, sin oportunidad de cambiar nada, entró en la eternidad. Y el pastor dijo algo que nunca he olvidado. Él siempre pensó que Cristo no vendría
todavía, pero nunca consideró que él sí podía irse antes. La venida de Cristo es inesperada, la muerte también lo es. ¿Qué lo diría mi hermano en un paseo de la iglesia con 12 años? Sonaba lindo, hermoso, en la playa, y se ahogó. 12 años. La muerte no respeta edades. Puede ser un momento muy lindo, pero cuando Dios te llama, Él te llama. La verdad es esta: tú no controlas tu hora. Y cuando esa hora llegue, sea por la venida de Cristo o por tu partida, solo habrá una pregunta que importará: ¿estabas preparado? Porque esta anécdota no es para asustarte, es para despertarte. Y ese es el cierre del pasaje. Está preparados porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre. ¿Estás preparado? Estar preparado comienza con una cosa que se llama salvación. Si usted no ha podido ser fiel a Dios, no puedes obedecer, no puedes vigilar, no puedes servir fielmente, no puedes estar en el encuentro final del Señor. No puedes. Porque se necesita un poder superior que se llama el Espíritu Santo, Dios en ti. Y primero tienes que rendirte y confesarle a Él tus pecados y rendir tu vida a Él, que Él sea tu Señor. Porque aunque te esfuerces mucho, no vas a poder rendirte. Lo que significa el texto del 35 al 40 es: Dios quiere que entendamos que Cristo puede venir en cualquier momento y que solo quienes viven obedientes y preparados estarán listos para recibirlo y serán muy bien, muy inimaginablemente recompensados. Usted ni se puede imaginar lo que Dios tiene para los fieles, los que no se rindieron,